Tenemos la suerte esta tarde de estar en el pasillo de la Casa del Pueblo. Tenemos con nosotros 3 miembros de esa Casa del Pueblo. Ellos son los que nos contarán alguna anécdota, los que lograron que en la Constitución que ahora nos rige quedasen plasmadas aquellas ideas. Y ellos son, desde la universidad, desde las aulas, desde el punto de vista del derecho, de la filosofía, los que creo yo, que lo mienten o no, nos van a dejar en el umbral del 2010 con ganas de trabajar desde la Casa del Pueblo de UGT. La Casa del Pueblo de Madrid, no cabe duda, es la Casa del Pueblo más importante de España. ¿Por qué? Porque era el corazón, era el núcleo ideológico. Si me permiten estos 2 ilustrísimos colegas de mesa que tengo esta tarde, era la cátedra de Pablo Iglesias. Es el sitio donde Pablo Iglesias tenía el despacho, es donde escribía sus artículos, es donde tuvieron lugar los grandes congresos del Partido Socialista, donde se decide el curso que va a tener el socialismo español. En el Salón Teatro de la Casa del Pueblo de Madrid es donde se hicieron los congresos de 1918 que representan la mayoría de edad de las organizaciones socialistas. En uno de los despachos de la Casa del Pueblo de Madrid es donde don Julián Besteiro redactó el famoso manifiesto de la huelga general de 1917. En el Salón Teatro de la Casa del Pueblo de Madrid es donde tuvieron lugar los congresos de 1919, 20 y 21, donde se dirime el problema de la Tercera Internacional, y en el Salón del Pueblo de la Casa de Madrid se levanta en un momento un señor y se proclama el Partido Comunista de España, en el momento de la escisión del Partido Socialista, ¿verdad? Es decir, la Casa del Pueblo de Madrid, en ese sentido, tiene una vibración de repercusión a escala de todo el socialismo español, que naturalmente pues no podían tener otras sedes. La Casa del Pueblo es el centro de algunos ensayos pedagógicos. A algunos me voy a referir un momento después, de algunos ensayos pedagógicos, culturales, educativos, muy interesantes, como la Fundación Cesario del Cerro, por ejemplo. Y en ese contexto aparece el gran debate. El gran debate, uno de los tres impulsores del paso del Estado liberal al Estado social, conceptualmente, y luego que lo intentan plasmar en la Segunda República, es Fernando de los Ríos. Ya se ha dicho aquí. Fernando de los Ríos, que propugnando la tesis del llamado constitucionalismo social, supone las bases de lo que será ese Estado que añade a las 2 funciones del Estado liberal, la función que tenía el Estado liberal de garantizar la autonomía de la voluntad de la burguesía y de los comerciantes y de los industriales para el desarrollo de su riqueza, y la función represora para sancionar con el derecho penal a aquellos que rompieran las reglas de juego de ese capitalismo liberal. A ese Estado no le sustituye ni lo desecha el Estado social, sino que le añade una nueva función, que es la función promocional. Pues bien, en esa que es la función que pretendía que lo que muchas veces está presente en miles de ejemplos pequeños que no podemos mencionar en la Casa del Pueblo, que es germen de muchas de esas ideas, es la de que las necesidades básicas no pueden dejarse al albur de cada uno, sino que los poderes públicos tienen la obligación de satisfacer las necesidades básicas que hacen que una persona pueda ser persona frente a la dejación del laissez-faire, laissez-passer del Estado liberal. Sedes de este tipo, con este contenido político y con este contenido simbólico de representación, habían existido desde siempre. Yo creo que desde siempre. Pero los primeros centros obreros, que podríamos considerar antecedentes
de nuestras casas del pueblo comenzaron a aparecer a finales del siglo XIX por Europa y en España también siguiendo el itinerario geográfico de la lenta progresión de las ideas socialistas. Por supuesto que había también centros obreros no socialistas, libertarios o republicanos, denominados ateneos, círculos, casinos o simplemente centros. Pero el término Casa del Pueblo quedó muy pronto reservado para aquellos centros obreros de inspiración socialista. Unos y otros, socialistas, republicanos y libertarios, presentan ciertas semejanzas, pero también grandes diferencias. Y tal vez la principal diferencia, aparte de la diferencia a la que se ha referido Luis, de la doctrina política diferente que en unos y otros se enseñaba y se difundía, tal vez la principal diferencia estribaría en la mayor importancia que dieron las casas del pueblo a fenómenos como el cooperativismo y el mutualismo. Pero además de sus cooperativas y de sus mutuas, la Casa del Pueblo albergaba también grupos de teatro, orfeones, grupos deportivos. En el caso de Madrid, como ha dicho Gregorio, la gran biblioteca de la que estaban legítimamente tan orgullosos, ciclos de conferencia, de educación y sobre todo en la Casa del Pueblo de Madrid, constituía la sede oficial de más de un centenar de sociedades obreras de los distintos oficios con sus miles de afiliados y que hacía que la actividad en aquella casa pareciera, como decía un visitante extranjero, un auténtico enjambre de una colmena en plena actividad. Nosotros durante todo el año pasado hemos hecho multitud de actos, Luis aludía a ellos, yo he compartido muchos con él, muchos de nosotros los hemos compartido. Y me vais a permitir simplemente que os diga que yo el sentimiento que he albergado durante todos estos meses, he ido configurando un sentimiento de refugio, de sentirme apaciblemente cómodo y protegido en el sentimiento socialista y objetista. Yo ahora transmito, o intento trasladar ese sentimiento a lo que sucede en la Casa del Pueblo de Madrid, que es, a mi juicio, la Avenida de América número 25, que es la sede del sindicato. Por allí pasan miles de trabajadores al mes, decenas de miles de trabajadores al año. Y yo he intentado explicar a las gentes que reciben, que acogen a sus trabajadores y trabajadoras que vienen a buscar refugio, a buscar auxilio, a buscar protección, a buscar cobijo en el sindicato, que nosotros solamente tenemos sentido en la medida que somos útiles a los trabajadores y a las trabajadoras. Este sindicato lleva más de 100 años funcionando y creciendo y creyendo en sí mismo porque cree en los demás, porque no somos nada más ni queremos ser nada más que un espejo de la clase trabajadora, hace 100 años y hoy. Y yo siempre acabo diciendo lo mismo, ojalá quienes hoy dirigimos la UGT seamos dignos herederos de aquello que nos han precedido. Nada más y muchas gracias.